el historiador Juan de la Cruz, me pongo contento, porque siempre he apostado a que este tipo de programas puedan contar con profesionales que dominen temas para que el pueblo dominicano pueda recibirlo. Muchas veces el pueblo no tiene cómo entender ciertas cosas. Me da mucho gusto saludarte, Juan, un placer. El placer es enteramente mío, Michael. Qué bueno, miren, un 16 de noviembre de 1914, la Universidad del Estado recuperó su nombre y su nombre. Su nombre fue restaurado. Entonces hemos invitado a Juan para que nos ayude a entender el proceso. Porque cualquiera se puede confundir creyendo que la universidad estatal no ha sido la misma universidad. Y eso me pone chivo porque una de las primicias que nos hacen sentir orgullosos es justamente la primera universidad del Nuevo Mundo. Que en Perú muchas veces no quieren quitar la primacía. La Universidad de San Marcos. De San Marcos. ¿Cómo es? Dame la historia real. Bueno, en breves trazos. Sí, en breves trazos. Lo primero es que no hay duda de que la primera universidad del Nuevo Mundo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En principio, cuando fue aprobada por la bula in apostolato culmine, fue en este caso emitida por Paulo III, se le otorgó, ¿verdad?, el carácter de pontificia. Y luego también se le otorgó el carácter de real por, en este caso, el rey de entonces, Carlos. De tal manera que eso no está en duda. Ahora bien, nuestra universidad ha tenido varios procesos como resultado de lo que es la situación política, económica del país. En el caso, por ejemplo, cuando se cedió la isla completamente a Francia, a partir de 1795, pues la mayor parte de los profesores, de los estudiantes, eran españoles o de origen español, y se fueron la mayor parte a Cuba, a Puerto Rico, y por lo tanto la universidad cerró en esa ocasión, cuando ocupó esta parte, Toussaint Louverture, en nombre de Francia. Ahí hubo un cierre. Entonces se recupera, se vuelve a aperturar prácticamente en 1815 con José Núñez de Cáceres, en el gobierno de Carlos Urrutia, alia Carlos Conuco, como le conoce la historia. Eso fue en 1815. El primer rector laico, José Núñez de Cáceres. Los anteriores eran rectores vinculados a la iglesia. 1823, julio de 1823, se cierra como resultado de la ocupación de Haití a esta parte de la isla, no como algunos quieren decir que el presidente la cerró, sino más bien que la disposición que tomó el presidente de que todos la persona de 16 años en adelante debían hacer servicio militar obligatorio, esa disposición de por sí contribuye al cierre, más que la mayor parte de los profesores eran personas vinculadas a la iglesia y no estuvieron de acuerdo con el gobierno de Jean-Pierre Boyer, y la mayoría de ellos, que eran profesores, se fueron a otras latitudes de América Latina. ¿Qué texto, Juan, qué texto aborda con cientificidad, con objetividad, de manera minuciosa, los 22 años de gobierno haitiano? Porque como tú lo acabas de decir ahora, hay muchas informaciones distorsionadas, prejuiciosas y prejuiciadas sobre esa etapa fea de la República Dominicana. Bueno, hay varios textos. En el caso mío recomiendo el de Franklin Franco Pichardo, Historia del Pueblo Dominicano. Recomiendo el de Roberto Casá, Historia Social y Económica de la República Dominicana, que aborda con objetividad todo ese proceso. Esos dos textos, Roberto Casá y Franklin Franco Pichardo, me parece que son los que con mayor objetividad, sin apasionamiento, mostrando datos reales, aborda ese periodo de la dominación haitiana en nuestro país. Entonces a partir de ahí, pues, se cierra la universidad en julio
23 de julio de 1823. Se cierra y vuelve a hacer un intento el general Pedro Santana el 16 de junio de 1859. O sea, rehabilita el nombre de la universidad, pero en ese momento la falta de recursos impidió que se pudiera poner a andar de nuevo la Universidad de Santo Domingo. Entonces, varios intelectuales muy destacados de nuestro país, entre ellos José Gabriel García, conocido como el historiador nacional, y en este caso Emiliano Tejera, un patriota indiscutible, en el año 1866 crean el Instituto Profesional. Ese instituto profesional funcionaría desde 1866 a 1891, cuando cierra sus puertas transitoriamente, y en el 1895 vuelve a aperturar sus puertas, encabezándolo el arzobispo Fernando Arturo de Meriño como rector del Instituto Profesional. Entonces, en el año, a principio del siglo XX, asume la rectoría del Instituto Profesional el hijo de Buenaventura Báez, Ramón Báez Machado. Y entonces aprovecha que tuvo una presidencia provisional y el 16 de noviembre, un día como hoy, de 1914, procede a cambiar el nombre del Instituto Profesional por el de Universidad de Santo Domingo y pasa a ser el nuevo rector de la Universidad de Santo Domingo, Ramón Báez Machado, cuando deja la presidencia de la República. Como era provisional, él hizo elecciones, salió electo en esas elecciones Juan Isidro Jiménez y Pereira, y él pasa a ser el primer rector de la Universidad de Santo Domingo restaurada a partir de 1914. Ese zigzagueo histórico de la UAS, de la hoy UAS, sí, no le resta primacía, no le resta peso en la historia de las universidades del mundo. De ningún modo. Lo que pasa es que es una universidad construida a imagen y semejanza de la sociedad dominicana. Una sociedad dominicana que pasó por muchas situaciones difíciles, que hubo muchos caudillos que prácticamente secuestraron el país, y entonces la Universidad de Santo Domingo estuvo sujeta a esos vaivenes de la política. Entonces, es en esa perspectiva que hay que entender esas situaciones por las que atravesó la Universidad de Santo Domingo. Por intervenciones extranjeras, por ejemplo, esa ocupación militar de los Estados Unidos en el 16 tuvo sus incidencias también en que no fuera todo lo que debió ser la Universidad de Santo Domingo. Y luego, entonces, en el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo es que logra adquirir la Universidad de Santo Domingo un rol de mayor consistencia cuando él crea en 1947 la ciudad universitaria en que hoy está la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A mí me causa, a mí en lo personal, me causa un gran pesar cuando yo estoy leyendo cualquier texto internacional de fuera y no aparece ahí estas primicias, estas primacías. A mí me da rabia eso. Yo, coño, ¿por qué le niegan a la República Dominicana que sea el Hospital San Nicolás de Bari el primer hospital hecho en América? O sea, tú no lo encuentras en la literatura mundial. No nos dan ese crédito. ¿Qué podríamos hacer, Juan, para eso? Lo primero que debo decirte es que durante mucho tiempo estuvo en duda de si la Universidad de Santo Domingo era la primera. En Perú hay toda una tendencia. Pero eso fue despejado por un sacerdote dominico. En 1953 encontró una copia de la bula in apostolato culmine. Encontró una copia del original. ¿Por qué digo una copia del original? Porque la anterior, en la invasión de Francis Drake, 1586, fueron quemados todos los papeles de la ciudad de Santo Domingo, de las iglesias, y por eso entonces hubo que recuperar
en 1959, entonces, el historiador César Herrera, que era el representante del país ante Sevilla, del consulado de Sevilla, un historiador acucioso, se metió a lo que es el Archivo General de Sevilla y allí logró recuperar esa copia de la bula in apostolatu culmine, conforme al original. Eso fue en 1959. César Herrera trajo eso. Y el sacerdote Vicente Beltrán de Heredia fue el primero en descubrir que eso estaba prácticamente, había una copia de eso. Pero el que la encuentra es nada más y nada menos que el historiador dominicano César Herrera. Finalmente, entonces el 28 de octubre es el nacimiento de la universidad, claro. Y el 14 y el 16 de noviembre su restauración. Restauración ya definitiva, no cesaría más, primero como Universidad de Santo Domingo y luego del movimiento renovador del 61, cuando se le da la autonomía, que Balaguer se ve obligado a darle la autonomía en diciembre de 1961, como para hacerse complaciente con los sectores democráticos y progresistas. Entonces le da